Violentadas en cuarentena. Violencia económica. La violencia económica se refiere a toda conducta que de forma directa o indirecta, en los ámbitos público y privado, busca ocasionar un daño al patrimonio o a la economía de las mujeres. Son parte de la violencia económica las acciones y las omisiones intencionales que ponen en juego los recursos económicos. Pueden ser recursos como ingresos, documentos y patrimonio, o aquellos esenciales que sirven para la manutención del hogar, la alimentación, la ropa, la vivienda y el acceso a la salud. La violencia económica, en ocasiones también llamada patrimonial, impide la autonomía y genera dependencia. Entre las denuncias por violencia por cuestiones de género, las de violencia económica o patrimonial se han agravado muchísimo, porque tanto hombres como mujeres en esta pandemia han perdido sus puestos de trabajo o fuente de llevar la comida a la casa. Y si la mujer era dependiente ya, ahora lo es más. En los países en los que se tipifica la violencia económica, dentro del marco de la violencia por cuestiones de género, se relevaron los siguientes datos en el periodo comprendido entre marzo y junio del 2020. En Argentina, las llamadas a la Línea Nacional 144 por violencia económica fueron 2.304. En Perú, hubo 207 llamadas a la Línea 100 por violencia económica, y en Colombia hubo al menos 152 llamadas por violencia patrimonial y económica a la Línea 123, mientras que se realizaron unas 1.616 llamadas por violencia patrimonial y económica a la Línea Púrpura. En relación a las denuncias judiciales, durante el periodo de marzo a junio, en Argentina se han hecho 314 denuncias efectivas por violencia económica. En El Salvador se realizaron 511, en Guatemala 85 y en Bolivia 8. Las denuncias efectivas de Argentina solo representan un 13% del número de llamadas por teléfono por violencia económica. La violencia económica se ha desarrollado históricamente de forma casi imperceptible en América Latina. La falta de políticas públicas ha sido cómplice de su invisibilización, por lo que un cambio urgente resulta indispensable para hacer justicia.